Los sistemas de ventilación industrial tienen varios componentes importantes, los cuales pues definen si un sistema de ventilación va a ser eficaz o no para el control de agentes químicos o el calor. Por lo general, todo sistema pues, de captación de partículas, por ejemplo, trae una campana o un ducto de arrastre del aire con el contaminante, trae un sistema de filtración y al final trae pues un sistema de extracción que elimina a la atmósfera el aire limpio. Es muy importante que el aire salga sin contaminación. Es bien importante que antes de que llegue al extractor o al sistema de extracción, pues ese aire haya sido filtrado. El primero de los elementos son los sistemas de conductos. Básicamente, pues una vez que los contaminantes son capturados por una campana, son conducidos al equipo de control, puede ser un filtro, por ejemplo, a través de un sistema de conductos o ductería o conductos. El sistema de conducción que va desde el dispositivo de captura, es decir, la campana, hasta el equipo de control, incluye conductos rectos, accesorios, codos, entradas, dispositivos de control de caudal, por ejemplo, las compuertas, y también obviamente puede incluir los soportes que van a, digamos que a soportar el peso de los conductos. Los conductos en un sistema de ventilación, eh, cuando son ventilación local exhaustiva, deben cumplir con algunas funciones, como por ejemplo, primero, pues deben llevar el aire contaminado desde las diferentes campanas al punto de descarga. Segundo, deben conseguir el mínimo consumo de energía, porque esto pues, genera mayores consumos para la empresa. Entonces, para reducir el consumo de energía, pues necesitamos disminuir las pérdidas por fricción. También hay que asegurar la velocidad de transporte adecuada para que el contaminante no se deposite o tapone el conducto, porque un conducto tapado por material particulado pues sería muy complicado y no cumpliría su objetivo. Lo otro es que debe mantener un sistema equilibrado en todo momento. Y por último, pues si el diseño es adecuado, se va a asegurar de que cada campana capte el caudal de aire requerido y el que se ha diseñado pues desde un principio. En los sistemas de control de la contaminación del aire, el ventilador usualmente se localiza inmediatamente antes o después del equipo de control. Pues como consecuencia, la mayor parte del sistema de conductos está bajo presión estática negativa, variando desde unos cuantos milímetros de mercurio hasta aproximadamente 500 milímetros. Esas condiciones de presión dictan el tipo de conducto utilizado, así como los parámetros de diseño, tales como el espesor de la pared eh, o el calibre. Por ejemplo, cuando se van a utilizar aplicaciones a vacío, se prefiere que el conducto sea soldado en espiral. El sistema de conductos se fabrica ya sea de metal o de plástico. El material es seleccionado por las características de la corriente de aire, de las consideraciones estructurales, de los costos, cuanto a la instalación, cuanto a la compra, la parte estética y bueno, y otros factores ya como por ejemplo el diseño y el espacio que se tenga. Los metales utilizados incluyen el acero de carbono, acero inoxidable y el aluminio. Cuando se usan plásticos, por lo general se usa el PVC y se usa el plástico reforzado de fibra de vidrio, aunque el polipropileno y el polietileno también en algunas oportunidades se han utilizado. Los sistemas de PVC y los plásticos son resistentes a una gran variedad de productos que son corrosivos, como los ácidos, pero los conductos de plástico no toleran temperaturas ambientales por encima de 60 grados. Por eso los sistemas de conductos de metal, como soportan altas temperaturas, son utilizados principalmente y en preferencia a los conductos de PVC. Los sistemas de captación. De los varios componentes de un sistema de control de la contaminación del aire de las empresas, el dispositivo de captura es el más importante. Esto debido a que si las emociones no pueden ser capturadas eficientemente en la fuente, pues no pueden ser conducidas a un filtro y por lo tanto pues no vamos a lograr el objetivo. ¿Qué es el sistema de captación? Pues básicamente el sistema de captación o las campanas son aquellos elementos que permiten que el aire ingrese al sistema de conductos. El término campana se usa en un sentido amplio, incluyendo cualquier abertura de succión, independientemente de su forma, de su tamaño. Hay campanas grandes, hay campanas pequeñas. El, el sistema de captación es utilizado para crear un caudal de aire que capture eficazmente el contaminante, ya sean partículas, gases, fibras, vapores, y lo transporte hacia ella y luego pues hacia un filtro y a un sistema de descarga. Las condiciones de la fuente influyen en los materiales con los que se fabrique la campana. Por ejemplo, el material de elección para estas aplicaciones es el acero de carbón,
donde la corriente del aire no es corrosiva y de temperatura moderada. Es decir, el acero del carbón no puede tener contacto con ambientes corrosivos. Sin embargo, donde están presentes sustancias corrosivas como gases ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, en altas concentraciones se necesita acero inoxidable o plástico. Hay básicamente tres tipos de campana. La primera son encerramientos, la segunda son cabinas, por ejemplo las que se usan para pintar carros, y la tercera, campanas. Eh, Hay, por ejemplo, campanas suspendidas. Eh, ¿Qué se hace cuando se va a diseñar una campana? Pues primero es determinar la ubicación respecto al proceso productivo, luego se determina la forma, el tamaño de la campana, luego se determina el caudal de succión, finalmente se determina la velocidad de captura y las pérdidas por fricción. Hay diferentes tipos de campanas, hay diferentes velocidades de captación que hay que medir. ¿Qué es la velocidad de captación? Pues es la velocidad mínima del aire inducida en las proximidades de la campana que es necesaria para capturar y dirigir hacia ella el aire contaminado. Y finalmente, como las que estamos viendo aquí en la imagen, las campanas suspendidas se localizan generalmente arriba o al lado de la fuente de emisión para capturar las emisiones, las partículas, los polvos, las cuales son impulsadas por la fuente. Por ejemplo, una campana suspendida podría situarse directamente arriba de un tanque abierto que contiene un líquido caliente. Con el aire succionado, los vapores emitidos desde el líquido se elevarían hacia la campana. Entonces, básicamente, una campana suspendida actúa como un colector pasivo, ya que los gases que se elevan serían succionados rápidamente por esa campana. Finalmente tenemos los ventiladores. En esta imagen vemos ventiladores centrífugos. Y bueno, ¿y a qué se refiere un ventilador centrífugo? Pues este nombre se refiere a la forma en la cual comunica el ventilador la energía a la corriente de aire. Entonces, en estos casos, pues el aire entra en el ventilador a través de una abertura concéntrica con el eje de una pieza que gira a una velocidad altísima. Eso se llama el rotor. El rotor está provisto de álabes adheridos al mismo. Entonces, el aire circula entre los álabes hacia el exterior a causa de la fuerza centrífuga y abandona el rotor con una velocidad mayor que cuando ingresó. El aire de salida se recoge en una carcasa en espiral que se llama voluta y sale del ventilador a través de una conducción tangencial a la voluta, es decir, hay una diferencia de 90 grados entre el ingreso y la salida del aire. En este tipo de ventiladores, la energía recibida por parte del aire procede del rotor, pues que a su vez la recibe mediante el par de un eje giratorio arrastrado por un motor. Es decir, necesariamente aquí necesitamos rotor y necesitamos un motor. En este tipo de ventiladores centrífugos, las condiciones de entrada y salida forman un ángulo de 90 grados sin importar el sentido del giro del rotor. Por lo general, el rendimiento mecánico de un ventilador de este tipo no es muy elevado, está más o menos entre el 45 y el 80% debido a que precisamente este cambio de dirección del aire provoca pérdidas por choques y remolinos. Entonces, esto hace que se baje pues su rendimiento. Sin embargo, pues maneja cualquier cantidad de aire contra altas presiones. Eh, Hay diferentes tipos de rotores. Por ejemplo, hay curvos hacia adelante, hay rotores aerodinámicos, hay rotores de diseño radial o radial modificado o curvos hacia atrás o inclinados hacia atrás. Y por último, los ventiladores axiales, que son estos que vemos en la pantalla. En este caso, ellos transmiten energía al aire por medio de un movimiento de giro en remolino provocado por el rotor. O sea, aquí también tenemos necesariamente un rotor, al igual que el caso anterior. En este tipo de ventiladores, el movimiento del aire a través del rotor se realiza conservando la dirección del eje, es decir, aquí no cambia, el aire no cambia de dirección, en caso contrario a lo que veíamos en los tipos de ventiladores centrífugos. En este caso, pues los ventiladores se usan para mover muchas cantidades de aire, más que en los anteriores, en espacios abiertos. Tienen una eficiencia mecánica bastante alta que puede llegar hasta el 95%, pero el problema de este tipo de ventiladores es que no pueden vencer caídas de presión muy elevadas. Debido a esto, pues la principal aplicación de los ventiladores axiales se encuentra en el campo de ventilación general y se les conoce con el nombre de extractores. Por ejemplo, este tipo de ventiladores se usan mucho en bodegas para reducir un poco el calor en aquellas ambientes donde se presenta este problema. Ese tipo de ventiladores, cuando se construyen con ala ABS en forma de perfil de ala y de paso variable, este tipo de ventiladores pueden vencer caídas de presión del orden de 300 milímetros y pueden usarse en otras aplicaciones.
Por lo tanto, este tipo de ventiladores no se pueden aplicar para sistemas de extracción localizada.